Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Every sunset sky, a Taiwan race. Sean bienvenidos una vez más a esta serie semanal de temas de la Iglesia de Cristo que se reúne en Laredo, Texas, en la 705 Price Cruz con Cedar. Le hacemos la invitación a que se reúna con nosotros a esta dirección. Nuevamente le va a pasar la dirección 705 Price Cruz con Cedar en Laredo, Texas. Si usted no tiene un modo en el cual puede acompañarnos, no tiene un medio, mejor dicho, nos puede llamar al siguiente teléfono: 956-401-1521. Una vez más, 956-401-1521. Usted nos puede marcar y podemos ir por usted para que nos acompañe a nuestros días de reunión, que son los domingos a las 10:30 de la mañana, asimismo por la tarde a las 6 de la tarde. Pero de semana, si usted tiene oportunidad de acompañarnos, estamos los miércoles a las 7 de la tarde. Su servidor, Nicolás García. A partir de este programa, traemos el tema La naturaleza de la iglesia, en el cual vamos a ver que en la palabra de Dios no hay nada oculto para que entendamos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y asimismo seamos añadidos a la iglesia que Cristo ha edificado. Antes de esto, le invito a tener una oración. Quiero que me acompañe a tener una oración con nuestro Dios. Oremos. Padre bendito, nos dirigimos ante tu divina presencia, suplicando y agradeciéndote, bendito Padre, en este momento. Primero agradeciéndote por estos medios que has puesto para que el Evangelio crezca, y asimismo agradeciéndote, bendito Padre, por la vida y salud que nos permites a cada uno de nosotros. Te suplicamos que este mensaje llegue a los corazones de cada uno de los oyentes y televidentes. Asimismo, Padre, te suplicamos que seas con cada uno de aquellos que nos escuchan y nos ven. Te pedimos bendición en cada uno de ellos, en cada una de sus familias. Todo esto, Padre, te lo agradecemos, suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Lo invito a que abra su Biblia o el medio que usted tenga en su casa, sea tablet o laptop. Le invito a que abra ahí en Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra de Dios: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios ha descrito la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de varias maneras en su revelación hacia nosotros. Dios usó parábolas y asimismo figuras para que entendamos la naturaleza de la iglesia del Nuevo Testamento y percibir su importancia. Nuevamente, en el transcurso de esta serie de programas semanales,
estaremos hablando acerca de este tema, acerca de la naturaleza de la iglesia. Y el propósito de esta serie es para darle a conocer que no hay nada oculto en las Escrituras para que usted pertenezca a la iglesia de Cristo. Y quiero decirle que la iglesia de Cristo es descrita como una familia, así como lo acabamos de leer hace un momento, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra de nuestro Dios, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 19, el versículo que acabamos de leer hace un momento, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Las relaciones de la familia de Dios son muy diferentes a las relaciones de la familia en el mundo. La relación que tiene la familia de Dios está compuesta o está basada en la pureza, asimismo está basada en el respeto y asimismo está basada en el honor. Muy diferente a las familias que encontramos en el mundo. Solamente hay dos caminos. Solamente hay dos caminos para que usted o yo podamos entrar a una familia. Y el primero es que nacemos dentro de la familia, o la otra es ser adoptados por una familia. Entonces, la palabra nos dice lo mismo: nacer y asimismo ser adoptados. ¿Para qué? Para que pertenezcamos a la familia de Dios. Antes la familia solamente era judía, pero ahora es tanto judía y gentil. Dice allá mismo en Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12, para explicarle respecto a esto, que antes solamente había una familia, pero ahora es universal, para que usted pertenezca a la iglesia que Cristo ha edificado. Dice Efesios capítulo 2, versículo 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ahí está la familia de los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa situación estaba la familia de los gentiles, porque antes solamente la familia judía pertenecía a Dios. Dios, ¿verdad?, primero vio a la familia judía, pero ya después, cuando vino Cristo, ¿verdad?, ya es universal, ahora somos todos. Dice el 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hoy es una bendición de que ahora todos universalmente, no importa si es hombre o mujer, no importa la nacionalidad que usted tenga, no importa el país en el cual se encuentre, usted puede pertenecer a la familia de Dios. Dice allá en Santiago, lo invito una vez más a abrir su Biblia, ahí en Santiago capítulo 1, versículo 18. Aquí nos dice respecto a la familia del nacimiento. Dice ahí Santiago capítulo 1, versículo 18: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, aquí nos dice la palabra de Dios cómo es que podemos nacer. Y eso es nacer por la palabra. O sea que debemos de escudriñar la palabra de nuestro Dios. Es muy interesante que cada uno de nosotros pues escudriñemos la palabra, porque ella es la que nos va a dar a conocer lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y ya no hay pretexto para que usted se pueda acercar a Dios. Ya no hay pretexto. Hay muchos medios, como este medio en el cual se está usando,
para que el mensaje entre a su hogar y usted comprenda y entienda que debe de pertenecer a la familia de Dios. Pero también le voy a informar que pertenecer a la familia de Dios tiene unas cualidades. Y es hermoso cuando no tienes familia y van y te adoptan. Cuando te adoptan es algo emocionante porque hay una familia que te aprecia, hay un padre de familia que te aprecia para que pertenezcas a la familia. Pero cuando entras a la familia tienes beneficios. Y asimismo la palabra de Dios, ¿verdad?, tiene algunas cualidades y beneficios por pertenecer a la familia de Dios. Y quiero decirte que las cualidades que tiene la familia o al pertenecer a la familia de Dios son varias, pero hoy te voy a informar solamente de algunas. La primera está en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Una vez más, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Dice, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente, columna y baluarte de la verdad. El primer cualidad que tienes al pertenecer a la familia de Dios es un buen comportamiento. Ya vas a ser diferente. Antes estabas fuera de la familia, te comportabas de una manera, pero ahora que pertenezcas a la familia de Dios, debes de tener otra conducta, debes de comportarte diferente. Otra cualidad que se tiene al pertenecer a la familia de Dios está allá en Mateo capítulo 6 versículo 9. Mateo capítulo 6 versículo 9. Dice así la palabra de Dios: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La otra cualidad que tiene al pertenecer a la familia de Dios es que hay una comunicación con el Padre. Fuera de la familia no tienes comunicación con un padre porque no tienes padre, pero dentro de una familia ya tienes una comunicación con el Padre. Asimismo, en la iglesia que Cristo ha edificado, que es la familia de Dios, tienes un Padre en el cual ahora tienes la oportunidad y esa gran bendición que te puedes comunicar con Él directamente en la oración. Ya no hay que ir con alguien, ahora tienes que ir tú solo a pedirle a tu Padre Celestial. La otra cualidad está ahí en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. Lo acompaño nuevamente a que abra su Biblia. Dice: ¿no sabéis que vosotros, no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La otra cualidad al pertenecer a la familia de Dios es que tienes comunión con el Espíritu. Cuando eres bautizado, dice la misma palabra de Dios que recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero la otra cualidad que tienes al pertenecer a la familia de Dios se encuentra ya en 1 de Juan. Nuevamente le invito a abrir su Biblia. 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 1 versículo 3 al versículo 4. Dice: lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Nuevamente, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. La otra cualidad al pertenecer a la familia de Dios es que hay una comunión con todos, tanto con el Padre, con el Hijo y con todos los hermanos en la iglesia. Es bonito cuando una familia está unida, tienes comunicación con el Padre, tienes comunicación con la madre y tienes comunicación con los hermanos. Asimismo en la iglesia
Es algo hermoso y es una gran bendición cuando tienes comunicación, tienes unidad con todos, tanto con el Padre y tanto con la iglesia. Esas son algunas cualidades que se tiene al pertenecer a la familia de Dios. También dice la palabra de Dios que hay beneficios. Ya vimos las cualidades, ahora hay beneficios al pertenecer a la familia de Dios. Dice allá en Mateo capítulo 7, versículo 7, Mateo capítulo 7, versículo 7, dice la palabra de Dios, el primer beneficio que tenemos al pertenecer a la familia de Dios, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El primer beneficio que tienes al pertenecer a la familia de Dios es bienestar. Cuando el hijo le pide al Padre, pues le da lo que el hijo está pidiendo. Así es nuestro Dios. Si tú en oración le pides al Padre, Él te lo va a dar, pero hay que saber pedir. Pero asimismo, el otro beneficio es en Tito. Le invito a que abra su Biblia, ahí en Tito capítulo 1, Tito capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de nuestro Dios: para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El otro beneficio al pertenecer a la familia de Dios es que tenemos herencia. Qué bonito cuando una familia te deja una herencia, pero qué más hermoso es que nosotros como hijos de Dios tengamos una herencia, y esa herencia es la vida eterna. Es algo bonito y hermoso cuando comprendemos esto, que tenemos una herencia de vida eterna. Ojalá y ese sea un gran deseo de todos ustedes que nos escuchan, de tener una vida eterna, y lo más hermoso es que a un lado de nuestro Señor. La otra beneficio que tenemos al pertenecer a la familia de Dios se encuentra en Salmos capítulo 34, Salmos capítulo 34, donde dice el otro beneficio. Dice ahí Salmos capítulo 34. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Asimismo, en Salmos capítulo 91, un salmo muy conocido por muchos de nosotros, Salmos capítulo 91, dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo, dice que morará bajo la sombra del Omnipotente. El otro beneficio que tenemos a pertenecer a la familia de Dios es que tenemos refugio, tenemos seguridad. Cuando la persona no tiene una familia, no tiene refugio, no tiene seguridad. Pero usted que pertenece o va a pertenecer o quiere pertenecer a la familia de Dios, va a encontrar una seguridad, va a encontrar un refugio, y ese es nuestro Dios, porque dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Va a haber un cuidado permanente en nosotros. Entonces es una gran bendición este beneficio al pertenecer a la familia de Dios. Yo le invito a que recapacite, a que comprenda lo que la palabra de Dios nos está diciendo, para que usted pertenezca a la familia de Dios. Pero aquí está la pregunta: ¿cómo puede usted pertenecer a la familia de Dios? En el mundo natural se tiene que hacer un papelerío, se tiene que llevar varias formas, se tiene que hacer una investigación social y económico para que ese hijo o ese niño o niña pertenezca a la familia. Bueno, en la misma palabra de Dios nos dice qué hacer para poder pertenecer a la familia de Dios.
Lo invito nuevamente ahí a abrir su Biblia, ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice aquí nuevamente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces la pregunta es, ¿cómo estar en Cristo? Dice ahí mismo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al versículo 4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo se hiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha no de manos, eterna en los cielos. Y por esto gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Porque asimismo, lo que estamos en el tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, tenemos que ser revestidos por la palabra de Dios, tenemos que ser revestidos por el Señor, para estar en Cristo. Y así mismo, ¿verdad?, pertenecer a la familia es el privilegio de que usted sea revestido. Tenemos el privilegio de tener la palabra completa. Tenemos el privilegio que Dios ha puesto los medios para que usted pertenezca a la iglesia, o sea, a la familia de Dios. Otro versículo es en Santiago, capítulo 1, versículo 18. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Aquí está la clave, buscar la palabra. ¿Para qué? Para saber cómo nacer. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es algo interesante lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Si usted quiere pertenecer a la familia de Dios, hay que escudriñar la Escritura para saber cómo poder pertenecer a la familia de Dios. Y es interesante cuando el hijo pertenece a la familia. Es algo emocionante, es algo de gran gozo. Pero el padre tuvo que haber hecho algo para que ese hijo perteneciera a la familia. Asimismo, en lo espiritual, nuestro padre tuvo que haber hecho algo. Entregó a su hijo unigénito para que hubiera un sacrificio, para que sufriera por todos nosotros y asimismo nuestros pecados sean perdonados. Pero antes de eso, usted tiene que obedecer el Evangelio, tiene que escuchar, porque dice la palabra de Dios que la oración sola no te va a dar el perdón, el rozamiento tampoco te va a dar el perdón. El cumplir los términos que Dios ha dispuesto en su palabra, eso sí te va a dar perdón. Debes de escuchar, o sea, oír la palabra, debes de creerla, asimismo debes de arrepentirte, asimismo debes de confesar y asimismo debes de bautizarte. ¿Para qué? Para cumplir con los términos. Así como en la cuestión terrenal, cuando se adopta a un hijo, tienen que cumplir con unos términos para ser adoptados. En la palabra de Dios nos han indicado que hay que cumplir unos términos para que usted pueda pertenecer a la familia de Dios, y eso es como está haciendo ahorita, escuchando, oyendo la palabra de Dios. Pero eso que ha escuchado debe de creerla que es palabra de Dios. Pero ya oyendo y creyéndolo, usted debe de reconocer lo mal que está ante Dios y debe de causar un arrepentimiento. Y por lo tanto, debe de confesar. Pero asimismo,
no es todo. Usted debe de bautizarse en las aguas, debe de sumergirse totalmente. ¿Para qué? Para que usted sea reconocido ante Dios, para que usted tenga el perdón de pecados y asimismo para que usted sea añadido a la iglesia. Cuando nacemos del agua para pertenecer a la familia de Dios, cuando usted nace del agua, usted está perteneciendo a la familia de Dios. Dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra de nuestro Dios. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Tenemos que nacer del agua, tenemos que ser bautizados. Y haciendo todo esto, dice la misma palabra que nuestro Dios será nuestro Padre. Ahí en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 8. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 18, 6, 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fíjese qué gran maravilla, qué gran gozo tener a nuestro Padre Celestial que ha creado los cielos y la tierra. Si somos el padre de un presidente, de un gobernador, de un alcalde, pues estaríamos orgullosos y seríamos alegres. Pero ser el hijo del Padre que ha creado los cielos y la tierra es algo grandísimo. Es por ello la insistencia a que usted pertenezca a la familia de Dios, porque va a tener un Padre grandioso, un Padre dueño de todo el universo. Lo invito, ¿verdad? Lo invito a que usted nos acompañe a nuestras reuniones. Lo invito a que usted nos escuche día con día, para que se vaya comprendiendo y así entender lo que Dios quiere para con nosotros. Y así mismo saber lo que Dios quiere para todo el universo y así pertenecer a la familia que Dios ha puesto. Le hago otra vez la invitación a nuestras reuniones, que son los domingos a las 10:30 de la mañana y asimismo en la tarde a las 6 de la tarde, pero asimismo entre semana los miércoles a las 7 de la tarde. La dirección es la 705 Price Cruz Concedar en Laredo, Texas. El teléfono 954-401-1521. Usted márquenos o visítenos y ahí trataremos, nos comunicaremos con usted, ahí charlaremos tú y yo, para que entendamos y comprendamos hacia usted de cómo puede pertenecer a la familia de Dios. Es algo sencillo, no se necesita papeles, simplemente es su decisión. Lo invito a tener una oración para despedirnos de este programa. Próximamente estaremos hablando más acerca de la naturaleza de la iglesia. Oremos. Padre bendito, nos dirigimos una vez más hacia ti, agradeciéndote, bendito Padre, que nos permites comunicar este mensaje, y asimismo, Padre, te agradecemos porque las personas nos permiten entrar a sus hogares a través de este medio, pero asimismo te suplicamos, Padre, que este mensaje que sea expuesto llegue a los corazones de cada uno de los oyentes, de los televidentes, para que sí, Padre, ellos reconozcan que solamente hay una sola familia, una familia tuya, Padre, en la cual debemos pertenecer todos. Todo esto, Padre, te lo agradecemos, suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save.